Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles la reseña, la información, todas las características que he investigado sobre un computador portátil de marca Hewlett Packard. Su referencia, o mejor dicho, su serie es la 14-EM0 y hay varios números que pueden aparecer, depende de la referencia. De igual manera, este video sirve para todas esas referencias que existen de esa serie. En este video pues vamos a mirar varias cosas, entre ellos el sonido, el micrófono, la cámara, sus lados, sus partes, la pantalla, el teclado, temperatura, parte interna y entre otras cosas. Por tanto, bueno, ya tenemos el equipo en la mesa de trabajo dentro de su caja para que miremos primero que todo qué trae adentro y después ya miramos todo lo demás. Bueno, aquí ya tenemos el equipo dentro de la caja, vamos a sacarlo de ahí para mirar qué tanto trae. Por aquí tenemos el computador, vamos a ver qué más trae por acá. Tenemos unos documentos y por el lado de acá tenemos el adaptador de corriente y por último por acá tenemos el cable de poder. Entonces por aquí no tenemos nada y por acá tampoco. Entonces primero que todo vamos con los documentos y por aquí tenemos este documento que está en varios idiomas. Por acá abajo tenemos el español y nos dice que este equipo ya no es compatible ni con Windows 8 ni con Windows 7. Por acá tenemos un sobre que dice que hay una documentación importante. Vamos a mirar. Y por aquí, primero que todo, tenemos unas instrucciones de configuración básica que nos indica pues bastante información del computador, de sus lados, del teclado, dónde están las cosas que viene con este computador, los multigestos. Y la verdad es que esto es un poco básico, pero en este video vamos a mirar todas estas cosas de una manera más avanzada. Y por último, por aquí tenemos un libro muy pequeño que es sobre la garantía. Son los puntos que debemos tener en cuenta para una posible garantía. De pronto si tenemos un defecto de fabricación. Y por acá tenemos algo muy importante que son los números de teléfono de soporte técnico por si tuviéramos algún defecto de fabricación. Ahora estamos con el cable de poder. Es plano, tipo trébol, no tiene ninguna correa tipo velcro para atar el cable. La conexión para el adaptador de corriente está por aquí. Y por acá tenemos la conexión a la pared con su fase, neutro y polo a tierra. La medida de este cable es de 1 metro. Por aquí tenemos el cable de poder envuelto en esta bolsa plástica. Y primero que todo por aquí nos indica que debemos organizar el cable de esta manera. Es decir, el cable por aparte y el adaptador por otro lado, porque hay gente que el cable lo enrolla en el cargador y eso está mal hecho. Se puede partir por dentro con el tiempo. Vamos a sacarlo de aquí para revisarlo de una mejor manera. Y bueno, por aquí ya tenemos el adaptador de corriente y este equipo, este computador puede venir con dos referencias de cargador. Por ejemplo, bueno, este es de color negro, rectangular, de un tamaño pequeño, pero también puede venir otro más grande, depende de la capacidad del computador. En este caso, este cargador pesa 67.4 gramos, el otro puede que pese más, pues por su capacidad en vatios. El puerto para la conexión del cable de poder lo tenemos por aquí. Por ningún lado tenemos una luz LED que indique cuando se conecta la corriente eléctrica por este puerto. Por la parte de acá abajo pues tenemos el sticker que tiene mucha información sobre el adaptador de corriente, entre esos la referencia o el número de parte que es la L25296-002. La corriente de entrada es de 100 voltios a 240 voltios y su corriente de salida para este caso, para este cargador, es de 19.5 voltios por 2.31 amperios para un consumo máximo de 45 vatios. El otro adaptador de corriente que podría venir con este equipo para equipos más fuertes tiene una corriente de salida de 19.5 voltios por 3.33 amperios para un consumo máximo de 65 vatios. Seguimos por acá y tenemos aquí esta goma que permite que el cable pues no se vaya a partir en esta parte. Seguimos por acá
y nos damos cuenta que el cable es bien grueso, se mira que es de muy buena calidad. La medida de este cable es de 1,70 m, no tiene ningún filtro de núcleo de ferrita, sí tiene una correa tipo velcro para atar el cable, ya sea para recoger el cable o para extenderlo. La punta del adaptador de corriente la tenemos por acá, es de color azul, la medida es de 4,5 milímetros por 3 milímetros, tiene un pin central al fondo y como se pueden dar cuenta la figura es en L. Por aquí ya tenemos el computador, está recubierto con este cartón reciclado, vamos a retirarlo de aquí y también está envuelto en esta bolsa plástica, también vamos a retirarlo de aquí. Y por aquí ya tenemos el equipo por fuera. El material del cover es en pasta, en este caso es de color azul. También puede venir de color plata, de color negro, de color gris. Y el color es como un azul claro. En el medio tenemos el logo de Hewlett Packard y tiene como una especie de reflejante al fondo. Vamos a hablar también sobre sus medidas de ancho. De acá hasta acá tenemos 32,37 centímetros o 12,74 pulgadas. De fondo de aquí hasta acá tenemos 21,5 centímetros u 8,46 pulgadas y de alto, es decir, aquí en esta parte tenemos 1,79 centímetros o 0,7 pulgadas. En el peso tenemos 1,4 kilogramos o 3 libras, pero ese peso puede cambiar un poco por gramos, depende de la referencia de esta serie, depende del procesador, de la memoria, del almacenamiento y entre otras. La batería que posee es interna de polímero de litio de 3 celdas a 41 vatios hora. Según Hewlett Packard, la batería puede durar hasta 11 horas y 15 minutos de funcionamiento. En mi experiencia, la duración de la batería mirando videos en YouTube con el brillo de la pantalla al máximo y el sonido al 50%, les comento que duró aproximadamente 4 horas 30 minutos. Aunque ese tiempo más depende de varios aspectos en el equipo, es decir, la configuración de la energía, el brillo de la pantalla, programas abiertos, el sonido, el trabajo y entre otras cosas. El tiempo de carga desde el 7% hasta el 100% es de 1 hora 30 minutos. Este equipo lo podemos conseguir con procesadores AMD de la serie 7000, son varios, entonces los vamos a nombrar uno por uno. Viene con el AMD Athlon Silver 7120U, también puede venir con el procesador AMD Athlon Gold 7220U, también puede venir con el AMD Ryzen 3 7320U, también puede venir con el AMD Ryzen 5 7520U, también puede venir con el AMD Ryzen 3 7320U, también puede venir con el AMD Ryzen 5 7530U y por último puede venir con el AMD Ryzen 7 7730U. Con cualquiera de estos procesadores que venga, los gráficos vendrían a ser de AMD Radeon y no podría venir con un chip de video independiente, solamente el integrado en el procesador. En la memoria RAM podemos tener varias configuraciones también. Por ejemplo, si tuviéramos el procesador AMD Ryzen 7 7330U o el AMD Ryzen 5 7530U, podría venir con dos memorias RAM DDR4 3200, cada una de 8 GB para un total de 16 GB. También podría venir con una memoria RAM de 4 GB, otra de 8 para un total de 12 GB de memoria RAM en DDR4-3200. Y también podría venir con dos memorias RAM de 4 GB para un total de 8 GB en DDR4-3200. Y para las otras referencias que vendrían a ser con el procesador AMD Ryzen 5 7520U, también el AMD Ryzen 3 7320U, el AMD Athlon Gold 7220U y el AMD Athlon Silver 7120U. Puede venir con memoria RAM LP DDR5-5500 MHz integrada en la board de 16 GB. También puede venir con una memoria RAM LP DDR5-5500 MHz integrada en la board de 8 GB. Y por último podría venir con una memoria RAM LP DDR5-5500 MHz integrada en la board
de 4 GB. En el almacenamiento podría tener una unidad de estado sólido NVMe de 128 GB, de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB. En el sistema operativo puede venir sin sistema operativo, pero es compatible con Windows 11. No podría ser compatible con Windows 10 porque en el momento que nosotros buscamos los controladores para Windows 10 en la página oficial del fabricante, pues les cuento que no aparece nada, entonces no aparece ese sistema operativo, por tanto creería que no es compatible con Windows 10. Y como ya habíamos mirado al principio del video, un documento nos dice que no es compatible con Windows 7 ni con Windows 8, pues lógicamente porque para ese tiempo ya están obsoletos esos sistemas operativos. Si necesitan los controladores, ahí en la descripción del video les voy a dejar el enlace a los controladores de esta referencia. Ahora estamos en la parte inferior del equipo. El material de esta parte es en pasta de color blanco, o mejor dicho casi blanco. En la parte de arriba y de abajo tenemos dos gomas largas, las cuales nos sirven para que el equipo se quede fijo en la superficie donde esté. También sirve para que el equipo quede levantado algunos milímetros para que el aire entre por los lados y sea capturado ese aire por el ventilador interno, por esta rejilla de ventilación que es bien amplia, y así pueda refrigerar el equipo internamente. En la parte de acá abajo tenemos un grabado impreso, el cual nos indica varias cositas del equipo, entre esas el nombre del producto, la marca, la referencia, el serial, el voltaje y amperaje que necesita para trabajar, y entre otras cositas pues que ya no son tan relevantes. Y en el lado derecho e izquierdo inferior tenemos por aquí los altavoces estéreo de 1.5 vatios de potencia. Ahora estamos en el lado izquierdo del equipo y primero que todo por aquí tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto HDMI 1.4B para la transmisión de audio y video en alta definición hasta en 4K. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C. Por este puerto no se puede cargar el computador y tampoco se puede conectar pantallas. Y por último tenemos un puerto de audio combinado para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono, y este puerto no es compatible con micrófonos independientes. Ahora estamos en la parte derecha del equipo. Primero que todo por aquí tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos una luz LED indicadora del estado de carga de la batería, que cuando está de color blanco fijo, eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo y que la batería está cargada. También puede estar de color naranja y eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo y que la batería se está cargando. También puede estar de color naranja parpadeando y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado al equipo y que la batería tiene un nivel de carga muy bajo. También puede estar apagado y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. Ahora estamos en la parte de atrás donde tenemos aquí la separación de las bisagras y por aquí arriba tenemos dos gomas muy pequeñas para que cuando nosotros hagamos la pantalla hacia atrás para trabajar, pues estas gomas también ayuden a levantar un poco el equipo para que entre el aire por los lados para que sea capturado para la refrigeración, como ya habíamos mirado en la parte inferior. Ahora estamos en la parte de enfrente del equipo y pues no tenemos nada, simplemente aquí una pestaña que sobresale para nosotros levantar la pantalla y ya que podamos empezar a trabajar. Como ya miramos en todos los lados del equipo, pues no poseemos puerto VGA, que está totalmente descontinuado. Tampoco tenemos lector de tarjetas SD ni micro SD. Tampoco tenemos puerto para huella de seguridad. Tampoco tenemos puerto de red LAN Ethernet RJ45. Y no tenemos unidad de DVD, que pues también está obsoleta. En la conectividad para esta referencia tenemos Wi-Fi 6, ya sea de una banda o dos bandas, más Bluetooth 5.3. Y ahora vamos a mirar su bisagra. Entonces levantamos aquí un poco, testeamos a ver qué tal está y les cuento que está muy suave. Vamos a ver en qué parte como que cae. Miramos la pantalla, se sostiene y por ahí ya se vendría a caer. La verdad aguanta bastante
y vamos a mirar los grados de la bisagra a ver hasta dónde da, y solamente da hasta ahí, aproximadamente unos 130 grados. Y bueno, ya regresamos la pantalla, la vamos a dejar por aquí para seguir mostrándoles todo lo que está acá adentro. Y por aquí también les indico que hay un protector para que el teclado no se plasme en la pantalla con el tiempo. Es recomendable que no lo desechemos y lo sigamos utilizando para guardar el equipo. Lo colocamos ahí dentro y eso nos va a proteger la pantalla de las teclas del teclado, lógicamente. Es de cartulina y bueno, lo vamos a retirar. Ahora estamos aquí en la pantalla de 14 pulgadas o 35.6 centímetros. Esa medida recuerden que es en diagonal desde acá hasta acá. Esa pantalla, como se pueden dar cuenta, es de bordes delgados. Para esta referencia, la resolución de pantalla puede ser de 1366 x 768 en HD y también podría venir de 1920 x 1080 en Full HD, de 400 nits o 250 nits. Alrededor de la pasta tenemos por aquí una pasta alrededor para que también eso sume para que cuando nosotros cerremos la pantalla, pues el teclado también quede más retirado de la pantalla para que no se vaya a plasmar acá en la pantalla. Su relación de aspecto es de 16:9. El logo de Hewlett Packard lo tenemos por acá abajo. Y por último, esta pantalla no es táctil. Arriba de la pantalla, primero que todo, por aquí tenemos sus dos micrófonos integrados. En el medio tenemos la cámara web que puede grabar en 1080p en Full HD. Por acá tenemos un LED indicador de esa cámara que se puede iluminar de color blanco cuando esta cámara está en uso. Y por último, por aquí tenemos un obturador de privacidad que lo podemos mover para tapar y destapar la cámara web. Por aquí tenemos el teclado tipo isla con teclas de color gris y letras de color blanco. Esas letras se puede sentir el relieve de esa impresión de las letras en las teclas. Los alrededores o bordes del teclado son en pasta de color plata. El teclado pues está hundido para evitar todavía más que haya un rozamiento del teclado con la pantalla cuando cerremos la pantalla. Para esta serie unas referencias podrían venir con teclado retroiluminado y otras que no. En este caso no tenemos esa retroiluminación. Las teclas J y F tienen la línea debajo en la tecla para nosotros poder ubicarlas más fácil con el tacto. La tecla de bloqueo de mayúsculas tiene una luz LED indicadora que lógicamente se enciende cuando nosotros la presionamos y ahí quedan activadas las mayúsculas, y después de estar activadas podemos volver a presionar, ese LED se va a apagar y eso indica que en ese momento están activadas las minúsculas. Por la parte de arriba tenemos unas teclas de acceso rápido para poder usarlas. Entre esas tenemos aquí la tecla de una carita feliz que puede abrir el teclado de emojis para algunas aplicaciones. Después tenemos dos teclas seguidas de la iluminación de la pantalla. Con esta de acá bajamos la iluminación de la pantalla y con esta de acá subimos ese brillo de la pantalla. En el F4 en esta ocasión no tenemos nada, pero para las referencias que tienen el teclado retroiluminado, aquí va a estar un icono con un teclado como con unas líneas alrededor, y esta tecla es la que administra esa retroiluminación, es decir que con esa la podemos apagar, y también tiene unos niveles de luminosidad de ese teclado retroiluminado. Por tanto, con esta tecla nosotros nos podemos dar cuenta si el computador tiene o no tiene retroiluminación. Si la tiene, entonces esta tecla va a tener ese icono, y si no tiene, como es este caso, eso va a indicar de que no posee retroiluminación el teclado. Después tenemos la tecla para silenciar los altavoces, incluso tiene una luz LED que cuando nosotros la presionamos, esa luz LED se pone de color naranja y eso indica que el equipo está silenciado y no va a sonar. Y podemos volver a presionarla, ese LED se va a apagar y eso indica que los altavoces están funcionando con normalidad. Después tenemos la tecla para bajar el volumen general del equipo. Después tenemos la tecla para subir el volumen general del equipo. Después tenemos una tecla que silencia el micrófono y también tiene una luz LED que cuando la presionamos se coloca de color naranja y eso indica que el
micrófono está silenciado, y después la volvemos a presionar, entonces ese LED se va a apagar y eso indica que el micrófono está funcionando con normalidad. Después tenemos unas teclas multimedia que están por acá, es decir, para atrasar una canción, ya sea desde el reproductor multimedia, para pausar y poner play, y para adelantar una pista o canción. Y por último, por acá tenemos un icono que abre el HP Hub Launcher, donde puede abrir varias aplicaciones de Hewlett Packard, y esas son las teclas de acceso rápido. Pero si nosotros queremos que funcionen como funcionaban hace un tiempo, que simplemente funcionen como F1, F2 hasta el F12, podemos combinarla con la tecla FN, es decir, FN más F1, F2, y así funcionarían las teclas de función. El botón de encendido y suspensión lo tenemos por acá. Es bien particular este equipo porque por lo general lo tenía acá o por fuera, pero este lo tiene por aquí, y por acá tenemos otras teclas de suprimir, inicio. Bueno, este botón de encendido posee una luz LED indicadora del estado del equipo, que cuando se enciende de color blanco fijo, eso indica que el equipo está encendido. Cuando está encendido de color blanco parpadeando, eso indica que el equipo está en estado de suspensión, y también puede estar apagado, y eso indica que el equipo está apagado o está en estado de hibernación. Ahora estamos en el reposamanos, y primero que todo aquí en el medio tenemos el panel táctil compatible con multigestos. Su clic derecho e izquierdo están integrados en ese panel táctil. En la parte izquierda por acá tenemos un sticker de Hewlett Packard que nos indica algunas de las cosas relevantes del equipo. Entre esas, por ejemplo, aquí nos dice que tenemos videollamadas sin ruido, es decir, el micrófono integrado tiene esa función de eliminación de ruido. También que tenemos Wi-Fi 6, como ya les había dicho, y la pantalla con una tasa de refresco buena para evitar parpadeos. También que tenemos una potencia fuerte con los procesadores AMD, como ya les había dicho, de la serie 7000, que también tenemos una unidad de estado sólido para hacer muy rápido el equipo, y que también la batería pues carga muy rápido. También que contiene plástico de origen oceánico reciclado y de postconsumo. Y en la parte derecha del equipo por aquí tenemos los stickers, ya sea del procesador, que en este caso es un AMD Ryzen 3 de la serie 7000, y también tenemos el sticker de las gráficas de AMD Radeon. Y para algunas referencias de esta serie, por aquí podría venir un lector de huellas dactilares. Entre la pantalla y el cuerpo del equipo, por aquí tenemos la rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo internamente, que será expulsado por el ventilador interno. Bueno, ya hablamos sobre todas las características que tiene este equipo, ya miramos sus lados, sus partes. Ahora sí vamos con otras pruebas, y para eso pues vamos a encender el equipo. Veamos ahí el botón de encendido, esperamos un momento y miramos también un poco su velocidad, ¿no? En el momento de iniciar, ahí está, inició en unos segundos. Algo así podría iniciarles a ustedes también. Eso depende también de la configuración del equipo, los programas que tengamos instalados, la última vez que lo hayamos apagado, qué fue lo que trabajamos antes de apagarlo, y entre otras cosas. Pero por ahí es el tiempo. Si se demora todavía mucho más, entonces podría ser que ya se deba intervenir el equipo para revisar a ver qué pasa. Pero bueno, listo, ya tenemos encendido el equipo, y ahora sí vamos con más pruebas. Ahora vamos con la prueba de los altavoces para ver qué tal suenan. Hay que tener en cuenta que a través de este video se va a escuchar de una manera y en vivo pues lógicamente que es distinto. De todas maneras, al finalizar esta prueba les voy a dar una breve opinión o resumen de lo que yo escuché acá. Antes de hacer esta prueba a los altavoces, primero les comento que ya tengo instalado el controlador oficial que recomienda Hewlett Packard en su página web. Esto es muy importante para que los altavoces se desempeñen lo mejor posible. También les comento que el volumen general del equipo está al 100%, y también vamos a subir por aquí el volumen del reproductor al 100%. También ahí ya tengo una canción iniciada
descargada de la biblioteca de YouTube para que no vayamos a tener problemas de copyright, y también es una canción que hace desempeñar bastante los altavoces. Lo adelanté un poco hasta la parte donde más podemos escuchar las características de estos altavoces. Entonces vamos a despausar. Bueno, listo, ya escuchamos ahí los altavoces, y lo que puedo decir es que para estos tiempos Hewlett Packard sigue ganando ahí la competencia en cuestión de los altavoces. Suena muy bien los bajos, los brillos, el alto del sonido, no se distorsiona para nada. Estos son los altavoces que le ganan a las demás marcas que he tenido en el canal, que por ejemplo son Lenovo, en Asus, uno que otro Acer. También he tenido Dell, pero los Hewlett Packard siguen sonando mejor que todas esas marcas para estos tiempos, lógicamente, o sea, para estas referencias. Pero también siempre cabe resaltar de que el consejo es no escuchar siempre al 100% la música, porque de igual manera, si es un equipo portátil, para nosotros sentarnos ahí al lado y escuchar a ese volumen, la verdad es que suena muy fuerte. Entonces la idea es bajarle siquiera hasta un 50-60%, ya sea para que no nos fastidie el sonido muy alto, y también para cuidar esos altavoces, porque si nosotros escuchamos al 100%, siempre va a llegar un momento en que la bobina de esos altavoces se desprenda y se van a dañar. Por tanto, también tenemos que cuidar esos altavoces. Entonces, bueno, esa ha sido la prueba de los altavoces internos de este equipo. Ahora estamos con la prueba de la cámara web integrada, y también estamos probando los micrófonos incorporados. Por tanto, lo que están escuchando en este momento es grabado con esos micrófonos integrados del computador portátil, para que ustedes más o menos evalúen cómo puede capturar la voz esos micrófonos internos. Por otro lado, también les comento que, bueno, en cuestión de la cámara, el encuadre me doy cuenta que lo hace bien. No nos acerca mucho como otras cámaras, ni tampoco nos aleja demasiado, entonces el encuadre me parece bien. Lo que sí me estoy dando cuenta con otras cámaras es que parece ser como que lo enrojece. No estoy así usualmente. Es como si tuviera una capa. No sé, ustedes al principio miraron en la presentación del video que en realidad no estaba así. Lógicamente que tengo dos luces aquí a los lados. Eso también se recomienda, que cuando nosotros vayamos a hacer una videollamada o unas clases en línea, por lo general tenemos que tener una buena fuente de luz enfrente de nosotros para que la imagen sea buena. Miramos que en la parte de atrás pues no se genera mucho ruido, eso está muy bien. No sé si es por la cantidad de luz que está entrando. La resolución ya la miré, es a 1920 por 1080, y para los que quieran saber un poquito más sobre esa calidad, les comento que graba a 18 megabits por segundo. Por otro lado, también les comento que esa distancia que yo tengo de aquí hasta la cámara web es de alrededor de unos 40 a 50 centímetros. Es ahí donde yo me siento cómodo, lógicamente, para poder teclear aquí fácilmente. Esa sería la posición pues que en realidad necesitamos para trabajar y para hacer una videollamada. Por otro lado, también les comento que no hay que comparar estas cámaras de computador portátil con las cámaras de un dispositivo móvil, de un celular. Sabemos que en cuestión de cámaras, los teléfonos ya casi están siendo diseñados para ese propósito. En cambio, los computadores no. Entonces, para que no van a decir, es que mi celular tiene mejor cámara que el computador. Lógicamente que sí, porque los computadores no están creados totalmente para este tipo de trabajos. También vamos a hacer la prueba del obturador de privacidad. Entonces aquí lo voy a mover y miren lo que aparece cuando uno coloca el obturador de privacidad tapando la cámara. En la cámara se tapa, aparecen unas líneas, y acá en la cámara aparece un icono de una cámara que está, como quien dice, bloqueando. Pero pues ahí está, y cuando lo retiramos nuevamente regresa a visualizarse pues lo de la cámara. Entonces, bueno, esa ha sido la calidad
de la cámara web para tomar las imágenes, y todo lo que escucharon, ahí ya se dieron cuenta la calidad pues de los micrófonos integrados. Ahora estamos en la prueba de la temperatura mínima de este equipo, por tanto por acá tenemos en este cuadro el uso de la CPU, que en este momento pues está en 0, 1, 2%, a veces 3%, y es porque tenemos pues aquí la capturadora de la pantalla ejecutándose y también este programa, entonces eso equivale a su 2-3%. Si vamos a verificar la temperatura, por acá tenemos 44 grados Celsius, hace un momento estaba hasta en 38 mínimo, que me parece que es muy baja esa temperatura, y este equipo pues controla bien esa parte. Vamos a mirar acá también en el teclado y me doy cuenta que la verdad está un poquitico abrigado, eso es normal, pero se puede trabajar tranquilamente, no hay ningún problema. En la parte por donde sale el aire abrigado generado por el equipo internamente y que es expulsado por aquí, pues no se siente nada, la verdad. Incluso no se escucha nada que esté girando el ventilador, porque pues lógicamente no es necesario. Y también me voy a ayudar un poquito aquí de la pistola térmica para que ustedes mismos evidencien las temperaturas. Por ejemplo, por allá miren que tenemos 29, que es por donde sale el aire abrigado generado por el equipo, que lo expulsa el ventilador. Por acá miramos 29, 28, yo creo que por aquí debe estar el procesador, que ese es el que genera más calor, y por ahí evidenciamos hasta 29 grados Celsius, y pues la verdad se comporta muy bien en la parte de la temperatura mínima. Ahora estamos en la prueba de la temperatura máxima, es decir, por aquí ya le dimos la orden a este programa que colocara el procesador al 100%, o sea que lo pusiera a trabajar el equipo a lo que más pudiera, y eso ya lo viene haciendo durante 2 minutos 39 segundos, que ya es suficiente para nosotros saber cuál es la temperatura máxima. Y pues ya podemos evidenciar la temperatura por acá que dice 81 grados Celsius. La verdad es una temperatura muy baja, está muy bien, la maneja muy bien esa temperatura máxima. Hay otros equipos que suben hasta los 90, 100 grados a veces. Incluso esa temperatura, cuando activé el procesador al 100%, fue subiendo y llegó hasta 85. Y es ahí donde el ventilador ya lo empecé a escuchar, ya se activó pues a su máxima velocidad. De todas maneras me doy cuenta que es muy silencioso, casi no lo alcanzo a escuchar mucho, pero sí se lo escucha lógicamente porque pues ahí está girando. Miren que llega hasta 82 grados Celsius. También bueno, tocamos acá en el teclado y pues la verdad no se siente mucho que se caliente, se puede trabajar tranquilamente. Nos vamos a apoyar de la pistola térmica y revisamos la temperatura por donde sale el aire abrigado, y por ahí 32, 33, yo creo que lo alcanzan a mirar, listo. Y por acá es donde está el procesador, 33, por aquí. La verdad es que la maneja muy bien esa temperatura máxima. Por aquí yo creo que está el procesador y el cobre tiene que ir por acá, me imagino. Ahora que miremos el equipo internamente, pues ya nos vamos a dar cuenta bien de esa parte, pero la temperatura la maneja bien. Y también nos vamos a ayudar un poquito aquí de este micrófono inalámbrico para que ustedes escuchen un poco cómo está soplando ese ventilador. Entonces ahí lo coloqué un poco cerca, vamos a retirarlo un poco más. Y solamente pues colocándolo bien cerca es que ya se escucha el sonido de ese ventilador, pero les comento que yo estando aquí de frente, la verdad casi no se lo siente mucho ese ventilador. Entonces bueno, esa ha sido la prueba de la temperatura máxima de este equipo. Ahora estamos en la parte interna del equipo para hacer un recorrido por todas las partes del equipo, pero básicamente no vamos a entrar en muchos detalles muy avanzados. Solamente queremos ver cómo está construido, cómo está fabricado. Primero que todo, por acá abajo tenemos la batería bien ancha, pero no tan alta.
Bueno, eso está bien. No tenemos espacio para ningún disco duro porque por lo general la batería ocupa un espacio y el otro espacio lo utiliza el espacio del disco duro. Entonces en este caso no se puede expandir en esa parte. Por acá en el lado izquierdo tenemos un altavoz. El lado derecho tenemos otro altavoz. El de acá se conecta con el de acá y por aquí ya se conecta a la board. Y bueno, regresamos por acá. Tenemos aquí la conexión del teclado. Por aquí tenemos la conexión de la retroiluminación para los equipos que tienen esa retroiluminación. Para los que no, hay la posibilidad de que sí pudiéramos instalar ese teclado, sino que tenemos que conseguir el teclado con la retroiluminación y aquí iría conectada la luz de ese teclado. Aquí les respondo una de las preguntas que me saben hacer, si lo podemos cambiar. En realidad se puede, pero tenemos que hacerlo por lo general cuando termine la garantía y yo recomiendo que cuando falle el teclado, porque para cambiarlo no es tan sencillo, tenemos que desarmar todo, sacar todo y romper unos remaches que con eso terminaríamos con la garantía. Si quieren saber cómo se cambian ese tipo de teclados, por aquí les coloco en la parte derecha superior una tarjeta a un video que hice sobre el cambio de esos teclados tipo isla que son como estos. Seguimos, creo que por acá está la conexión del panel táctil que está acá debajo y por aquí no estoy muy seguro, pues como no tengo el computador con el lector de huellas dactilares, yo creo que este es el puerto para la conexión de ese lector de huellas dactilares que va en esta parte de aquí. Y bueno, regresamos nuevamente por acá. No veo por ninguna parte los chip BIOS tradicionales, no sé si los tiene por el otro lado o ya tiene otros más reformados. Por ejemplo, por aquí veo unos que son parecidos a los más recientes, pero bueno, esa parte del chip BIOS la dejamos por ahí y seguimos por acá donde tenemos el puerto M.2 con la unidad de estado sólido de 512 GB. Seguimos por acá arriba, tenemos aquí una bisagra y por acá tenemos la otra bisagra. Las veo que están un poco pequeñas, pero no habría problema porque en el momento que hicimos la pantalla hacia atrás me di cuenta que está muy suave, por tanto no afectaría mucho estas bisagras que fueran pequeñas, porque cuando son pequeñas y se resiste mucho, hay la posibilidad de que con el tiempo esto se desprenda, pero en este caso no hay problema con esa parte. Y después, bueno, vamos por acá. Por aquí tenemos el puerto o la conexión de la pantalla, el micrófono y la cámara web. Seguimos por acá y vemos que aquí tenemos el procesador abajo que está integrado en la board. El cobre, por aquí la disipación lo está apretando para que el calor que se genere pues se conduzca por acá y pues lógicamente que el ventilador pues va a enfriar esa parte. También nos podemos dar cuenta por aquí el ventilador es grande, sus aspas son muy delgadas y son bien juntas, por eso es que este ventilador es muy silencioso y a la vez refrigera muy bien. La conexión de ese ventilador por aquí en esta parte está y continuamos. Bueno, por acá tenemos el puerto de entrada de corriente, va con un cable por aquí hasta acá y aquí va la conexión a la board y por acá tenemos el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth en el puerto. Y por aquí tenemos esta tarjeta mini board que va conectada con este flex a la board principal. Y regresamos por acá donde nos encontramos con las memorias RAM LP DDR5. Están integradas en la board. En este caso, como el equipo tiene 8 GB de memoria RAM, entonces tenemos 4 GB de memoria RAM más 4 GB de memoria RAM. Para los equipos que tienen más en LPDDR5 puede que aquí haya una, otra y del otro lado otra y otra. Y si fuese el equipo con memorias RAM DDR4, pues la verdad no sé dónde irían las memorias RAM para hacer ese cambio de DDR4 para poder cambiarlas. No sé si estaría por esta parte de aquí y de acá. No estoy muy seguro, pues porque no tenemos ese equipo. Sin embargo, esta serie corresponde también a esa referencia. Y listo, no es más por esta parte. En un próximo video vamos a mirar cómo cambiar esta unidad de estado sólido, mirando también el desarmado y las pruebas para que estén pendientes de ese video. Y esa ha sido la construcción, la forma como está diseñado este equipo internamente. Ahora sí vamos con las conclusiones que tenemos sobre este equipo o sobre todo lo que miramos en este video. Les voy a comentar unos puntos de vista personales. Eso es lo que yo pienso, pues cada uno es libre de pensar lo que quiera.
Ahí pueden comentar también en la parte de abajo de este video para los que quieran opinar sobre este equipo. También les comento que pues los puntos negativos que de pronto mencionen no son motivos para desanimar a la persona que de pronto quiera comprar este equipo. Por tanto, voy a mencionar las cosas que puedo resaltar del equipo buenas y también las negativas. Entonces primero vamos con las positivas. Me parece que tiene un diseño muy elegante, muy bonito, es muy liviano comparado con otros equipos que he tenido en el canal. El manejo del teclado me gustó mucho porque es muy suave y responde muy bien, es muy cómodo para teclear, para hacer un texto. También resalto la parte del panel táctil que obedece muy bien a los multigestos y a los clic derecho, izquierdo que se haga con ese panel táctil. Obedece pues normalmente. En este equipo también resalto que lo podemos encontrar con varios procesadores de la serie 7000, por tanto podemos pues elegir ahí, depende de nuestro presupuesto. La idea también pues es recomendarles que compren desde los Ryzen 3 hacia arriba para que tengan un buen desempeño. También mire que está bien la parte de los puertos USB, tenemos 3 puertos USB y lo bueno es que tenemos un puerto USB a la derecha por si pronto queremos colocar un mouse con cable o inalámbrico, entonces eso está muy bien para que también conectemos al lado izquierdo lo demás que queramos conectar. Resalto también los biseles muy delgados, aunque varias marcas lo están haciendo, están colocando estos biseles muy delgados y con eso pues se reducen los tamaños de los equipos portátiles. También resalto que el teclado está hundido para que no se vaya a plasmar con el tiempo en la pantalla, aunque recuerden que ya les había comentado que coloquemos esa cartulina negra que viene ahí, es mejor dejarla ahí para que cuando nosotros transportemos el equipo, pues lógicamente que con el tiempo no se plasme el teclado en la pantalla. También resalto del mismo teclado que tiene ese relieve en las teclas, se puede sentir que eso no lo tienen las demás marcas, o sea, otros equipos que han habido en el canal. Esas letras simplemente están impresas superficialmente, pero en este caso podemos sentir el relieve de las letras, de los números, de todo lo que hay ahí en esas teclas y eso me agradó bastante. También resalto la calidad de la cámara web, estuvo muy bien, no genera mucho ruido, lo único que le coloca como rojo, no sé, no estoy muy seguro, pero de todas maneras funciona bien. Y en la parte del micrófono también está normal, se escucha normal todo lo que se grabe con ese micrófono. Por los lados, bueno, se agradece los LEDs de carga de la batería que ya estamos acostumbrados, bueno, con Hewlett Packard y con otros equipos a que nos indique la carga de la batería, cuando está cargada, cuando está cargando y entre esas. También resalto esa buena rejilla de ventilación que trae por fuera, es bien amplia y eso indica que se puede refrigerar bastante este equipo. Y en la parte interna también su ventilador colabora bastante ya que es de buen tamaño, aspas delgadas para que no haya tanto ruido y pues pueda refrigerar muy bien este equipo internamente. También resalto las bisagras muy suaves y a la vez firmes para mantener la pantalla ahí, aunque eso en realidad no lo necesitamos hacer de que quede la pantalla bien abajo. Normalmente la colocamos como debe ser, que es hacia arriba, y de todas maneras adentro pues son pequeñas las bisagras, pero de todas maneras están suaves y eso no va a generar ningún problema a futuro. Y esos han sido los puntos favorables, lo que hay que resaltar de este equipo. Ahora sí vamos con los puntos que de pronto me incomodaron un poco. Entre esos que algunas referencias de esta serie pues todavía están manejando las pantallas brillantes o que no tienen antirreflejo y pues se plasma todo lo que esté en la parte de atrás. Por tanto yo creería que ya deberían quitar ese tipo de pantallas. No sé por qué lo hacen, no sé si serán mejores, ya depende de ellos, del fabricante, pero yo creo que ya sería bueno más bien colocarle a todas mate con antirreflejos como todas las demás marcas ya lo hicieron. Es que Hewlett Packard es la única marca que todavía está sacando este tipo de pantallas y la verdad no sé por qué será por inventario de sobra, no sabría decirles, pero sí me gustaría que definitivamente ya vinieran todas con antirreflejo. Tampoco no me gustó que en esta ocasión ya desapareció el LED de indicador del almacenamiento cuando hay lectura y escritura. Les había comentado en videos anteriores que este LED no sirve para hacer diagnósticos de disco duro fuera de línea,
fuera del sistema operativo para una posible reparación, un posible diagnóstico. Hewlett Packard era el único que estaba sacando este LED en varias referencias y en esta referencia ya lo quitó. No sé si de aquí en adelante ya no lo coloque, porque las demás marcas, por ejemplo Dell, Lenovo, Asus, bueno, esas marcas ya no lo traen ese LED. Entonces no sé si Hewlett Packard también va para allá y vaya a quitar esta luz LED, que a mí me parecería que pues es importante todavía. También un punto desfavorable, aunque no tanto, es que no teníamos lector de tarjetas SD ni micro SD, sabiendo que tenemos bastante espacio en la parte derecha del equipo. Por ahí lo hubiéramos colocado, aunque también les comento que no es tanto un problema, porque les he comentado que podemos adquirir lectores de tarjetas SD y micro SD por USB portables, pues para cargar y todo eso. Por tanto, no creería que es un punto tan desfavorable, pero de todas maneras hay que mencionarlo. Y creo que bueno, esos serían los aspectos negativos y positivos de este equipo. Si ustedes llegan a comprar ese equipo, recuerden cargarlo por alrededor de 6 horas continuas, darle uso constante mientras esté la garantía activa, para que si nuestro producto tiene un defecto de fabricación lo podamos encontrar, descubrir rápido, y así nosotros poder quejarnos con la marca y pues hacer su respectiva garantía, que pues no nos cuesta nada. También el consejo, pues no guardar el equipo en partes húmedas, en armarios, porque se nos podría dañar. La idea es de que si compramos un computador es para darle uso constante, y si nosotros lo guardamos, pues una que le cae la humedad, se nos daña el teclado, la batería se pega y entre otros problemas. Entonces la idea es darle un uso constante. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar, y si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría que me comenten qué les pareció este equipo. ¿Ustedes miraron otros puntos negativos, otros puntos positivos? Si ustedes tienen un computador de esta serie con un procesador más fuerte, más débil, cómo les funciona, para qué lo utilizan, qué programas tienen instalados y lo que quieran comentarme, bueno, de este equipo. Y bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.